Bien, entonces vamos a ver esta vez lo que queda pendiente de la clase de la última semana, ¿no? Cuando hablamos un poquito de las reacciones de hipersensibilidad y nos quedó pendiente el temita este de un poquito las enfermedades inmunes como tal. Entonces eso es lo que vamos a repasar nosotros eh, en esto que resta de la clase. ¿Qué pasa que no puedo poner la clase? Y ahora sí. Good. Bien, entonces hablamos un poquito de la clase pasada de cómo el cuerpo reacciona con nuestros propios tejidos, en el contexto de las alergias, en el contexto de autoanticuerpos, en el complejo de cómo los depósitos de antígeno anticuerpo o los depósitos inmunes, cómo van a ciertos tejidos como el riñón y allí desencadenan inflamación vía el complemento. Y después dijimos en el último tipo de hipersensibilidad cómo los distintos tipos de linfocitos T también le provocan daño a nuestros propios tejidos. Entonces hay una manera muy resumida, no me gusta la palabra esa, pero bueno, es una muy sucinta, la verdad que no sé qué significa eso, pero lo estoy repitiendo. Hablábamos nosotros de cómo ocurre más o menos este asunto. Hablaba yo, pues, nosotros no, porque no te hablaba yo. No me gusta comentar de que nosotros estudiamos nosotros. Yo estudié, yo dije. Bueno, entonces hoy vamos a discutir un poquito sobre las enfermedades autoinmunes. Entonces la autoinmunidad ya la hemos discutido en la clase anterior. ¿Qué ocurre? Esta enfermedad autoinmune ataca todo el cuerpo cuando la persona la sufre. O sea, pero no es una enfermedad leve, es una enfermedad que progresa y al final del día o al final de los tiempos es una enfermedad grave para el paciente, una enfermedad debilitante, una enfermedad pues crónica, creo que es una buena palabra que la resume, crónica y generalizada al final del día. Pero también se le acuña el nombre de enfermedades del tejido conectivo. Entonces recuerda que en condiciones normales, nuestros propios células de la inmunidad o elementos de la inmunidad son tolerantes a nuestros propios tejidos. O sea, mis linfocitos y compañía no deben reconocer mis propios tejidos como algo malo. ¿Ok? No se confunden. ¿Por qué? Porque se desarrolla a lo largo de los años un concepto que discutimos en la clase pasada, que es la tolerancia. Gracias a esa tolerancia, mis propias células no me atacan a mí. Entonces, esa tolerancia hace que los linfocitos que son autorreactivos, o sea, los que son demasiado violentos y atacan tus propios tejidos, hace que esos linfocitos sean eliminados, ¿ok? Ya sea por que los inactives o por apoptosis o porque ahí vengan los linfocitos reguladores y hagan que estos se, entre comillas, desactiven. Entonces tenemos varios mecanismos para eliminar esos linfocitos o esa inmunidad que por así decirlo está fuera de control. Esos mecanismos forman parte, en términos generales, de la tolerancia. Pero ¿qué pasa si la tolerancia esa se vence? ¿Ok? La tolerancia esa puede vencerse y entonces inevitablemente va a venir la autoinmunidad. Aquí tienes varios ejemplos, ¿no? De autoinmunidad mediada por anticuerpos. Hablamos la semana pasada un poquito de la myasthenia gravis, del hipertiroidismo en el contexto de enfermedad de Graves. Hablamos también un poquito de la diabetes tipo 1, no tanto la enfermedad, sino por cómo ocurre, ¿okay? Por un daño autoinmune, entre otras que después se pueden aquí revisar con calma en este cuadrito. Bien, ¿por qué la autoinmunidad se vence? Bueno, el mismo ejemplo de siempre, ¿no? Lástima que no tengo la cámara ahorita, pero lo mismo yo te digo, tengo un individuo A y un individuo B. ¿Por qué A está enfermo y B no? Bueno, porque hay que ver que A tiene unos factores que nosotros a simple vista no podemos ver. De repente el paciente A o el individuo A tiene una predisposición genética, ¿ok? Sus padres, su familia se lo heredó y hoy en día él tiene una susceptibilidad genética heredada por los genes HLA. ¿Te acuerdas que esos eran los que codificaban para el complejo mayor de histocompatibilidad? Entonces hay veces que te pueden heredar cosas buenas y hay veces que te pueden heredar pues cosas pues no tan buenas. Lo otro que puede ocurrir es que eventualmente también se gatillen ciertos elementos gracias a factores ambientales, factores del ambiente como microorganismos, como la luz solar,
que dispara los lupus, como, qué sé yo, el humo y cigarrillo. Uf, en el ambiente hay un montón de cosas que hacen que nosotros, pues, suframos en un momento de enfermedad. Entonces, hay veces que la inflamación es muy potente, ¿ok? La inflamación es excesiva y hay demasiada necrosis. Eso ocurre, por ejemplo, en la inflamación granulomatosa en el contexto de una infección por tuberculosis. Entonces, ahí los linfocitos, macrófagos y compañía se vuelven locos, ¿ok? Por así decirlo. Es una reacción crónica inflamatoria demasiado violenta que destruye mucho tejido. También puede ocurrir eventualmente algunos virus que entonces se meten en nuestras células e imitan tejidos sanos. Entonces crean una especie de reacción cruzada. Y como te dije, ¿no? Otro elemento del ambiente, los rayos ultravioleta. ¿Okay? Los rayos ultravioleta pueden destruir ciertas células. ¿Qué ocurre? Cuando la célula se muere, ocurre como si fuera un cadáver, más o menos, ¿no? Se exponen las vísceras de la célula. En este caso, digamos que las vísceras de la célula serían los contenidos de la célula, proteínas, macromoléculas, fosfolípidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entre esos pueden haber sustancias que son antigénicas. Por ejemplo, puede haber antígenos nucleares que entonces desencadenan una respuesta autoinmune. O sea, tu cuerpo reconoce que los antígenos nucleares son algo malo y entonces van a atacar. Eso es lo que, en términos muy resumidos, ocurre en los pacientes con lupus. Por eso que pacientes con lupus tienen periodos de reactivación que suelen asociarse con la exposición a luz solar. Le pega el sol destruye las células, la célula, puff, por así decirlo, se fragmenta, expone los antígenos nucleares y entonces viene un episodio de reactivación de la enfermedad. En un segundo y sigo. Entonces, el lupus, que en términos más científicos, más términos médicos, se llama lupus eritematoso sistémico. Sistémico porque pues, afecta literalmente a todo el cuerpo. ¿Qué ocurre en esta enfermedad? El paciente produce muchos autoanticuerpos, sobre todo estos ANA, que son anticuerpos antinucleares. Hay muchos otros, pero obviamente no le voy a poner todo eso, pues porque, como siempre les digo, ¿no? Excede los objetivos del curso. Por lo tanto, yo trato de hacerlo lo más resumido posible para lo que estamos aquí nosotros. Mucho sería chuleta, muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Esos autoanticuerpos se unen con los potenciales antígenos, como le mencioné en la charla, en la diapositiva anterior, los antígenos estos nucleares, y entonces esos complejos inmunes se van a ir depositando en distintos tejidos. Entonces ahí van a comenzar a producir daño porque desencadenan inflamación. Entonces, estos autoanticuerpos, ¿a quién se le pegan? Ya tiene que los antígenos nucleares, quizás a los eritrocitos, y también a componentes de la célula como los fosfolípidos y proteínas. O sea, ese paciente genera autoanticuerpos que atacan sus propias células y sus propias macromoléculas. O sea, es como una autodestrucción. No solamente en el lupus, en términos generales, en todas las autoinmunes, por alguna razón que no les puedo explicar yo, ataques a mujeres jóvenes, ¿ok? Mujeres en general. Es raro que una autoinmune ocurra en un hombre. Y por lo general, por lo que yo he visto y por lo que he escuchado, cuando le pega a un hombre una autoinmune, pues es bien grave, o sea, es muy agresivo. Entonces, pues por alguna razón que yo no he estudiado, si quieren estudiar ustedes, la enfermedad autoinmune es más de las mujeres. Entonces, esos depósitos, o mejor dicho, esos complejos inmunes se depositan en el riñón, provocan nefritis, se puede, o glomerulonefritis, en la piel, provocan vasculitis y daño cutáneo, esas dermatitis de interfase asociadas a lupus, también en las articulaciones, y también dijimos que se pegan a las células de la sangre. Por eso es que el paciente va a tener anomalías en el hemograma, va a tener ya sea disminución de los eritrocitos, de las plaquetas, los leucocitos, o más de uno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En el lupus, la tolerancia es vencida.
Y entonces los autoanticuerpos, valga la redundancia, comienzan a atacarnos nuestros propios tejidos, o en este caso, nuestros propios antígenos nucleares. Entonces, para que esto ocurra, el paciente tiene que tener una susceptibilidad o predisposición genética de base que es gatillada por factores del ambiente. Como te dije, ¿no? Por ejemplo, la exposición sin control a la radiación ultravioleta del sol, que va a destruir células por apoptosis y eso va a exponer los antígenos nucleares y entonces viene el ataque por los autoanticuerpos. Entonces el gatillante aquí, uno de los gatillantes pudiera ser esa radiación ultravioleta. Entonces este cuadro del libro, pues no te pongo todo yo porque pues Dios mío, son unas diapositivas aquí kilométricas que pues no me gustan, yo creo que a nadie le gustan. Todo lo que se ve en el lupus, ¿no? Serositis, afectación renal, anomalías neurológicas, anemias, todo esto que tú ves aquí, ¿no? Alopecia, que son esas bolas en la cabeza, no son bolas, no son sitios donde se cae el cabello. Y también ves aquí los criterios inmunológicos. Obviamente hay consumo de complemento, pues el complemento puede estar bajo. Y también tú puedes medir los anticuerpos en sangre, ¿no? Sobre todo los anticuerpos antinucleares, entre otros. También se pueden ver algunos por técnicas de inmunofluorescencia, ¿ok? Pues, pero es importante, frente a una enfermedad autoinmune, tú tienes que demostrar que existen estos criterios inmunológicos, tienes que demostrarlos, porque si no, pues, ¿qué vas a tratar? O sea, así como cuando tú demuestras en una infección que hay un cultivo positivo por X, Y o Z bicho, bueno, en una sospecha de un autoinmune, tú tienes que demostrar que hay evidencia de autoinmunidad. O sea, esos son criterios de laboratorio. Bien, esto es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, aquí utilizando esta histología, ves el riñón aquí, ves todo esto rosado que está acá, esto es un montón de fibrina, o sea, aquí está viendo ataque autoinmune, ves este riñón acá, se ve como muy celular, o sea, hay una hipercelularidad de el riñón. Entonces, eso está todo inflamado ahí. ¿Por qué? Porque ahí se depositan los complejos inmunes y en ese sitio eso atrae a la inflamación. Entonces, aquí en esto ves cómo se ve rosado esto aquí resaltado, las membranas basales. Ahí después su endotelial, o sea, eso atrae más inflamación. Y aquí está demostrado por esto que se ve verdecito acá, es una técnica de inmunofluorescencia que demuestra los depósitos de anticuerpos tipo IgG. O sea, esto es lo que te dice a ti que efectivamente, está aquí la E, la inmunofluorescencia, que efectivamente allí hay depósitos de autoanticuerpos. Realmente esto es objetivo. Lo que pasa es que estos hallazgos acá por morfología, tú los sospechas, pero tú tienes que demostrarlos por la inmunofluorescencia. Entonces, esto que está acá es una piel de lupus. Característica de la piel de lupus es que la epidermis está delgadita, adelgazadita, y tú ves abajo estos espacios blancos que delimitan la membrana basal, se ve blanco. Se llama degeneración vacular de la basal. O sea, las células basales se hinchan, el citoplasma, y se van separando. Se llama daño vacular en el contexto de una dermatitis de interfase. O sea, en el lupus, en la piel, nosotros debemos ver una dermatitis de interfase y también se ven estas células aquí chocolatitas acá abajo. Son macrófagos con melanina, también llaman melanófagos. También se ve inflamación, pero bueno, aquí la imagen pues me corto un poquito. Bueno, y entonces, ¿qué yo le hago a esto para demostrar que aquí hay un lupus ya con el último check? Una inmunofluorescencia. Esa inmunofluorescencia, si esto fuera un lupus, debería, como acá abajo en la B, demostrarme depósitos de anticuerpos, en este caso IgG, a lo largo de la unión dermoepidérmica. Será lo más brillantito. Bien. Otra que quizás sí la tengan más ustedes es el síndrome de Sjögren, ¿ok? Esa es otra enfermedad autoinmune donde las células atacan nuestras glándulas, o sea, las glándulas salivares y las glándulas lacrimales. Entonces, este es un paciente que como su autoinmunidad ataca su glándula salivar, entonces se va a perder esa función y el paciente va a tener serostomía, que asumo que usted sabe qué es eso, o el término así coloquial y así del gueto, va a tener la boca seca. Eso es como la sospecha clínica comienza ahí. El paciente te dice,
la boca seca, 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 entonces tú sospechas síndrome de Sjögren. Eso nosotros a veces allá nos mandan las biopsias de glándula salivar menor, la llaman eso mucosa yugal, y entonces tú ves esas glándulas salivares que están todas infiltradas de linfocitos. Entonces también hay puntaje, ¿no? También hay puntaje que hay que contar linfocitos, creo que eran 50, bueno, no me acuerdo. Siempre hay que revisar eso porque pues no es todos los días. Entonces tú ves que el sino está todo lleno de, como no es aquí, no quita la glándula salivar o el ductito, el remanente ductito, y todo está inflamado, lleno de linfocitos, rodeado de linfocitos pequeñitos. También hay atrofia de los ductitos. Entonces, el término histológico para esto que usted ve aquí, eso se llama una cialoadenitis, o sea, una inflamación de la glándula salivar. Realmente para decir que eso es un Sjögren, eso tú tienes que hacer correlación clínica con los antecedentes del paciente y también con las pruebas estas de serología, ¿no? Que demuestre que hay autoinmunidad. Y entonces, bueno, eso te complica el diagnóstico y pues puedes tú dar un tratamiento. Y también el paciente va a tener ojo seco por el tema de esta glándula lacrimal que también es atacada, que puede complicarse con una queratoconjuntivitis. O sea, el paciente cómo se le inflaman las glándulas, sobre todo las mayores. Eso es esperado en el síndrome de Sjögren. Esto sería una enfermedad mediada por linfocitos T. ¿Okay? Una infección viral pudiera gatillar este evento. Entonces, tú lo que ves, como te dije, cuando ves el tejido, tú ves que esas glándulas, esos acinos, esos túbulos, están llenos de linfocitos, sobre todo CD4 y algunos B. Entonces, esos linfocitos ahí atraen más inflamación. Entonces, esa inflamación provoca daño de la glándula. ¿Ok? ¿Qué ocurre? El problema no es per se la inflamación. El problema son los ciclos repetitivos de activación, reactivación, activación, reactivación de la enfermedad que eventualmente llevan a fibrosis, ¿ok? De la misma glándula como tal. O sea, eso no ocurre de un día para otro. Y tú sabes ya de las clases anteriores que un órgano fibrosado es un órgano que pierde su función. Por eso es que este paciente pues se va a quejar de esa boca seca, de esa serostomía, porque ya la glándula pues fue reemplazada por tejido conectivo fibroso, literalmente fue reemplazada por una cicatriz. Para discutir esta esclerosis sistémica, pues no sé si en español es escleroderma o esclerodermia, no lo sé. Pasa un paciente que tiene así las manos gruesas, es como si tuviera todo un callo en toda la mano. Tú la tocas, la mano está súper rugosa. O sea, ¿por qué? Porque los tejidos están muy fibrosos. ¿Por qué? Porque el paciente produce mucho autoanticuerpos. Entonces, esos autoanticuerpos le pegan a distintos tejidos, piel, gastrointestinal, pulmones, etcétera, donde van a provocar fibrosis progresiva. Tú ves aquí esta piel, cómo está engrosada, cómo está de prominente la dermis, está llena de colágeno, ¿ok? Entonces, esta fibrosis a la vez es por citoquinas que producen los linfocitos T, que hace que los fibroblastos comiencen a disparar colágeno, ¿ok? Disparar colágeno, o sea, todo ocurre en el contexto de autoinmunidad. Entonces, pues, ese es otro ejemplo de enfermedad autoinmune, ¿no? Nada más las generalidades, porque pues habla mucho de ella, pues como que es más un poco enredado. Y otras también como la artritis reumatoide, que asumo que usted habrá escuchado o habrá conocido un paciente. Esa es clásica, ¿no? Por lo general, como dice la palabra, afecta articulaciones, pero también puede afectar otras regiones. Hay otra enfermedad esta que afecta a los músculos, entre otras. Hay muchos, ¿no? Aquí se las resumí yo. Tú tienes, o sea, una técnica útil, porque a veces la clínica puede ser no específica y tú tienes que comprobarlo, ¿no? Si sospechas lupus, tú puedes mostrar estos DNA doble cadena, puedes comprar estos antígenos o anticuerpos anti-SNP, estos anti-RO, o los anticuerpos genéricos, estos antinucleares. En Sjögren, tú demuestras estos anti-RO, anti-LA. Así te vas, ¿no? La verdad que no me sé esto, yo la estoy prácticamente leyendo la tablita, que son los autoanticuerpos que deberían corresponder con determinada enfermedad autoinmune. Repito, yo no soy experto en esto, si tengo alguna duda, etcétera, me toca venir a estudiar. Y bueno, para eso, por suerte, existen las tabletas y las referencias bibliográficas.
Solo para mencionarlo superficialmente, pues porque es un tema que puede causar algo de curiosidad, los trasplantes. ¿Por qué, por ejemplo, si a mí yo tengo yo sí, vamos a suponer que yo tengo un familiar, no, un vecino, ¿no? Un vecino con una falla renal crónica, unos riñones que ya están, que no sirven, y el paciente requiere un trasplante renal. Y yo digo, bueno, pues está bien, pues yo, mis riñones están bien, tan sanos, yo te doy uno, pues total, sí, no pasa nada. ¿Por qué ese paciente va a atacar mi riñón? O sea, ¿por qué el trasplante no puede ser que agarras un tipo A y se lo pones al riñón al tipo B o al revés? ¿Por qué no funciona así tan fácil? Porque acuérdate que tu cuerpo nada más reconoce como bueno tus propios antígenos, tus propias moléculas, tu propio complejo mayor de histocompatibilidad que está codificado por tus propios genes HLA. Todo lo que no contiene eso es reconocido como extraño por tu cuerpo, y tú sabes que todo lo que es reconocido como extraño por tu cuerpo va a ser atacado. Es como si, por ejemplo, en tu casa se mete un piedrero, ¿ok? El piedrero nada más se agarra y se sienta en una esquinita. El tipo no te va ni a robar, ni a atacar. El tipo ni siquiera te está hablando mal. El tipo nada más te sienta en una esquinita ahí sin hacer daño. O sea, ¿tú vas a permitir eso? Claro que no. Probablemente tú si reacciones violentamente contra él, agarres un palo y lo asustes, o capaz le metes un palazo porque tú te asustas. ¿Ok? Lo mismo, no lo mismo, ¿no? Algo similar ocurre acá. El riñón trasplantado no va inherentemente a hacer algo malo, pero tu cuerpo lo va a reconocer como algo extraño, ¿ok? Gracias a esos antígenos HLA, y lo va a atacar. Por eso que para el contexto de un trasplante, perdón, tiene que haber un donante que sea compatible con el receptor, y luego de eso a ese paciente hay que mantenerlo inmunosuprimido para que el paciente no ataque su propio trasplante. ¿Ok? Eso es una cuestión que pues no es fácil. Entonces, pues hay varios tipos, ¿no? Un rechazo hiperagudo, donde hay anticuerpos que se unen a los endotelios, después se leen esto con calma. Un rechazo celular, donde los linfocitos T atacan al tejido este. También un rechazo humoral, y después un rechazo más crónico. ¿Okay? Después se lo leen con calma porque es interesante, pero es para que tú sepas que tu cuerpo, todo lo que no es de él, lo va a reconocer como algo extraño y potencialmente peligroso, aunque no sea así. Bien, seguimos. Entonces estudiamos en esta categoría anterior las enfermedades que ocurren en el contexto de autoinmunidad, o sea, un sistema inmune que ataca o que reacciona con mucha violencia. Pero lo contrario también puede ocurrir. También puede ocurrir que el paciente tenga inmunodeficiencia, o sea, un sistema inmune que no ataque, que no defienda. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre con el paciente inmunodeficiente? O sea, es un paciente que no va a tener literalmente defensas. Por lo tanto, ese va a ser un paciente que va a ser muy susceptible a infecciones, ya sea nuevas o infecciones que él ha tenido y sufren algún periodo de, de reactivación. Entonces, el sistema inmune de nosotros fue diseñado para defendernos. ¿Ok? Es una o es un mecanismo biológico que garantiza nuestra supervivencia desde el punto de vista estrictamente biológico. Por lo tanto, ser un individuo inmunodeficiente no tiene ningún tipo de fundamento biológico. Nosotros no estamos diseñados para eso. Por eso es que lo considera un accidente de naturaleza. La naturaleza no debería permitir eso. De hecho, esos individuos deberían ser eliminados. O sea, no es que sean matados, sino que deben ser descartados, por cruel que suene, porque entonces tú no deberías transmitir ese tipo de inmunodeficiencia a tus generaciones posteriores. Eso biológicamente es incorrecto. Pero bueno, somos tan inteligentes que estudiar esas enfermedades autoinmunes, perdón, inmunodeficientes, nos han ayudado a entender cómo funciona el sistema inmune. Pues no todo es malo, ¿no? Entonces, en ese contexto,
Puede ser que lo que ocurrió es que hay una enfermedad genética que ataque o que afecte el desarrollo del sistema inmune. Entonces se puede afectar la inmunidad innata, la humoral o también la adaptativa. O sea, mis genes que codificaban o favorecían el desarrollo de mi inmunidad, cualquiera de esas, pues entonces pues son defectuosos. Por lo tanto, mi inmunidad, la que más te guste, se va a desarrollar de una forma anormal, o valga la redundancia, de una forma deficiente. Entonces, esto se sospecha, por ejemplo, por un niño que se la pasa enfermo, ¿ok? Se la pasa con infecciones a recurrencia. Entonces, llega un punto donde no es normal y entonces viene la sospecha de que algo está ocurriendo con ese sistema inmune. Hemos visto que nuestro sistema inmune nos protege de muchas cosas. Dijimos, por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de los NK y de los citotóxicos, los CD8, que ellos atacan a las células infectadas por virus y que gracias a eso, con el tiempo, esos virus son eliminados. Pero ¿qué ocurre si nuestros NK, por decirles un ejemplo, y nuestros CD8 no hacen el trabajo? Por lo tanto, la infección por virus va a hacer lo que le da la gana, ¿ok? Y no solo por virus, cualquier tipo de infección. En ese mismo contexto, dijimos que estas células citotóxicas destruyen a las células potencialmente malignas. Pero en este caso, como estas células defensoras van a estar abolidas o van a estar deficientes, por lo tanto, esas células neoplásicas o con tendencia a ser malignas, entonces van a proliferar sin control. Entonces, hay cánceres que están descritos en pacientes con inmunodeficiencia. Bien. Existen estas cosas raras, pero curiosas, que son estos niños de burbuja, le llamaban en algún momento. Eso yo nunca lo he visto, por cierto, porque eso siempre lo describen en la literatura, en el contexto de este síndrome de inmunodeficiencia combinada. En este paciente no se desarrollan adecuadamente ni los linfocitos T ni los linfocitos B. Entonces, tomando en cuenta las funciones de estos tipos de linfocitos y la línea que este paciente no va a tener ninguno de esos beneficios. O sea, que no va a tener ni anticuerpos ni inmunidad mediada por células. O sea, el tipo no va a tener esto como un pueblo en anarquía, un pueblo sin policía, un pueblo sin ejército. O sea, los maleantes, la gente rebelde va a hacer lo que le da la gana. Entonces, como la gran mayoría de los pacientes inmunodeficientes, estos niños van a ser candidiasis oral. O sea, recuerda que la cándida puede ser flora normal, que es mantenida a raya por tu sistema inmune. Pero si no hay control del sistema inmune, entonces esas cándidas van a infectar y van a proliferar, entre otras cosas, no crecen, etcétera. Además, te dice que son presa de cualquier bicho del ambiente. Se asocia esto a esa mutación de adenosina aminasa, ADA, y que al final este niño, paciente, sufre de infecciones graves. El tipo es muy susceptible. Por ejemplo, están estas cándidas, ya les dije, estos Pneumocystis jirovecii, que pues ellos son unos hongos que afectan a los pacientes inmunosuprimidos, sobre todo los pacientes HIV-Sida, virus como la varicela, citomegalovirus, todos esos van a querer atacar un paciente con inmunodeficiencia. Es como, por ejemplo, tú estás en una barriada, te compraste tu casa y no te alcanzó, o no te alcanza todavía, para poner las verjas, ¿ok? Todos los vecinos, pues, tienen verjas y tú que estás comenzando, pues, chuzo. Tú estás comenzando, pues, ni modo, no puedes tener todo, ¿no? Poco a poco uno va avanzando. ¿Qué ocurre? El maleante va a saber que tu casa es la casa más fácil de robar. Y entonces tú vas a ver que chuzo, te la pasan robándote porque tú no tienes para las verjas. Y entonces tú vas a tener que hacer un préstamo, una inversión, porque si tú no pones esa verja, te van a seguir robando. ¿Por qué? Porque tu casa no tiene ese sistema de defensa. Algo similar ocurre con el cuerpo. Estos bichos, estos agentes oportunistas, van a atacar a el que no tiene defensa. ¿Okay? Una persona inmunocompetente, es una persona sana, es una persona con un sistema inmune íntegro. Estos individuos no le hacen ni cosquillas, pero apenas que tú le quitas la defensa, o sea, le quitas la verja que protege la casa, de una vez atacan, ¿ok?
Entonces, una forma de manejarlo sería con un trasplante de médula ósea, porque ahí van a venir entonces precursores de granulocitos, linfoides en general, que pueden entonces pues ayudar ahí, supuestamente. Otro sería la agamaglobulinemia, ¿ok? O sea que como dice la palabra, no va a haber inmunoglobulinas. Usted sabe que las inmunoglobulinas son los anticuerpos. Va a ser un paciente que va a tener ausencia de anticuerpos. Y eso ocurre ¿por qué? Porque los precursores de linfocitos B fallan en diferenciarse en un linfocito B maduro. Y un linfocito B maduro deficiente es un linfocito B que no va a tener la capacidad de sintetizar un anticuerpo. ¿Ok? Y sin anticuerpos, nosotros vamos a ser víctimas de estos, por ejemplo, ciertos bichos encapsulados como los hemófilos, ¿ok? Entre otros, que es una cuestión que va a ser repetitiva, ¿ok? Recuerda que el anticuerpo tiene varias funciones. Una es la opsonización, que favorece que estas bacterias sean fagocitadas con más facilidad. Pero sin anticuerpos no va a haber opsonización y entonces la bacteria eventualmente puede tomar la ventaja. También hay enfermedades raras como esta enfermedad de Bruton o esta gamma globulinemia ligada al X, ¿no? Nada para que un ejemplo que usted conozca. Obviamente tampoco yo he visto esto. Bien. También existe este síndrome de DiGeorge, que es un síndrome, como dice la palabra, con muchas variables, pero yo lo puse porque me interesa la parte del timo. ¿Okay? El timo no se desarrolla adecuadamente y usted sabe o debe conocer los beneficios del timo con respecto a el desarrollo de los linfocitos T. O sea, si no hay timo, no va a haber linfocitos T maduros y sin linfocitos T maduros, no va a haber inmunidad mediada por células. O sea, tira línea, ¿ok? Obviamente, como es el timo, los linfocitos B y los anticuerpos deben verse afectados. Entonces, aparte de tener deficiencia o esta anomalía del timo, también van a tener estos niños paladar hendido, anomalías craniofaciales, porque recuerda que eso ocurre en los arcos faringios, entre otras manifestaciones. Por ahí me interesa en el contexto de el desarrollo inadecuado del timo. Y creo que ya para terminar, vamos a hablar como siempre un poquito del SIDA, ¿no? Del punto de vista patológico, no del punto de vista microbiológico, porque eso no es mi área y sinceramente, pues, eso pregúnteselo a otra persona. Yo hablo desde el punto de vista patológico estrictamente. Demos un segundito y
Bien, entonces vamos a ver un poquito del SIDA en el contexto este de enfermedades por inmunodeficiencia, ¿ok? Yo creo que está de más decirlo, porque tú sabes que el SIDA es causado por este virus de inmunodeficiencia humana, que ya en etapa SIDA, pues, literalmente tienes una abolición de todo tu sistema inmune, sobre todo tu inmunidad mediada por células, y tú sabes que sin las células, ¿ok? Las células malas, ya sea las infectadas o las neoplásicas, entonces van a proliferar sin control. Hoy en día los tratamientos pues han cambiado mucho el paradigma este del SIDA, ya no es lo que era hace 20 años, ya hoy en día hay bastante control con el tratamiento. Claro, si el tratamiento tú lo obtienes, ¿ok? Hay ciertos lugares pues donde el tratamiento pues obviamente no va a llegar. Entonces tú sabes, asumo que ya debes saber, ¿no? Yo creo que estoy repitiendo cosas que pues yo quiero creer que mucha gente sabe, que el HIV se transmite por fluidos que tengan virus o células infectadas por virus. En este caso, la vía más conocida es la transmisión sexual, ¿okay? Donde hay contacto de secreciones y el virus puede entrar por vasitos que están traumatizados. La otra vía es la parenteral, que por suerte aquí en nuestro medio, pues las drogas IV no son pues lo usual. Como parte de la historia de la medicina, que a mí me causa un poco de incomodidad porque me he dado cuenta que la población es muy ignorante y muy atrevida en ese sentido. Ahora que está de moda las redes sociales y que todo el mundo quiere tener derecho a opinar, pero derecho a opinar sin estudiar, sin conocer. Entonces la gente cree que una transfusión de sangre, tú mínimo te vas a infectar de lo que sea, porque eso no tiene control. Entonces ahí tú te das cuenta de la ignorancia de la gente y el atrevimiento, que es molesto, porque tú te das cuenta que, brother, tú no tienes idea de lo que tú estás hablando, pero tú que tienes mucha razón. Hoy en día el tema de las transfusiones, es por eso que existen laboratorios de banco de sangre donde hay protocolos estrictos, rígidos y normados para este tipo de transfusiones. O sea, hoy en día esa transmisión, no solamente de HIV, sino de cualquier agente infeccioso por sangre, hoy en día eso no se ve. Decir que eso se ve es negar los avances de la ciencia, y negar los avances de la ciencia es permanecer ignorantes. Además de decirle que no hagan eso. Pero sí es cierto que como parte de la historia de la medicina, en algún momento de la vida se vio eso, ¿okay? En algún momento, que no es este momento. También, si la madre es HIV positivo y está embarazada, puede transmitírselo a el bebé. Por eso es que las pacientes, parte de su control prenatal, y así paciente embarazada, pero probablemente una embarazada no es una paciente. Las mujeres embarazadas, parte de sus controles prenatales son su prueba HIV, VDRL, entre otras cosas. Digo, si sale positivo el HIV, no es que es algo bueno, lo bueno es detectarlo, porque con manejo a tiempo, el pronóstico es bueno. Entonces, antes se decía, ¿ok?, que no se recomendaba la lactancia materna porque también puedes transmitir el virus, pero hoy en día hay evidencia de que con tratamiento se exhorta la lactancia materna, o sea que con la evidencia se ha visto que eso no es así. Entonces hay ciertas cosas que, con un tema tan cambiante como el HIV, ciertas cosas que han ido cambiando, pero lo que pasa es que hay que leer, hay que enterarse, porque si no seguimos creyendo que las transfusiones sanguíneas transmiten virus, enfermedades, y pues nos quedamos con unos grandísimos ignorantes. Bien, desde el punto de vista microbiológico, el HIV es un virus bien heterogéneo, ¿ok? Va a tener un core que vamos a encontrar esa proteína P24, esa P7, esa P9, un montón de enzimas, y por fuera de su envoltura me encontré GP120 y GP41. La verdad es que yo estoy leyendo esto y no soy experto en esto, pero yo me quedo con, si usted lo quiere leer con calma, después lo revisa. Yo esto es lo que dice el libro, que este tema a mí pues no me apasiona. Yo lo pongo así para que sea así de complicado, para que tú entiendas que es un virus bien heterogéneo, ¿ok? Un virus bien variable
Y esa variedad que él tiene es lo que hace difícil el tratamiento y sobre todo el desarrollo de una vacuna como tal, que es un virus que es bien heterogéneo, por así decirlo. Bien, dejando de lado la estructura de él, el HIV, obviamente, como dice la palabra, le pega a nuestro sistema inmune y también afecta, en segundo lugar, a el sistema nervioso central. ¿Ok? Bien, ¿por qué el SIDA, HIV-SIDA, por qué nos da tanto problema? ¿Por qué es un virus que hoy en día, en el 2022, pues aún seguimos batallando con él? Porque gran parte de los infecciosos, gran parte ya han sido derrotados. ¿Ok? Pero el HIV y en tiempos modernos, pues el COVID, pero el COVID ya está ahí perdiendo la pelea, pero el HIV sí sigue siendo algo, pues, un poquito difícil de manejar. ¿Por qué? Por el mecanismo de daño que él tiene. Él infecta y destruye a nuestros CD4. Entonces, tomando en cuenta las clases anteriores, el CD4 puede ser considerado la cabeza de la inmunidad, ¿ok? Sobre todo la adaptativa, pero también participa en las otras. Es como si fuera el general del ejército. Si tú el ejército le quitas al general, todos los otros soldados saben que en acefalía. ¿Quién le va a dar las órdenes? ¿Quién va a hacer las estrategias? Por lo tanto, sin tu CD4, tus otros leucocitos van a quedar literalmente sin guía, van a quedar sin instrucción y van a atacar de una manera ineficiente. Y no contento con eso, también el HIV va a alterar la función de los linfocitos T helpers que sobrevivan, claro, hasta que eventualmente pues los destruya a todos. Entonces, esta GP120 es la que hace que, o la que favorece la unión esa del virus del HIV al CD4. No solamente afecta a los CD4, también afecta a los otros linfocitos T en general y también a los macrófagos. Dentro de estas células, el virus hace esa transcripción reversa y entonces comienza a sintetizar su material genético viral. ¿Ok? Claro, eso demora mucho, mucho, mucho. Por eso es que el HIV no es una cosa así aguda, de que ya, de que no, eso de años, años, años de evolución. Lo llaman una fase latente. Eventualmente, ¿okay? El HIV, que infectó la célula, esa célula se va a dividir, ¿okay? Es el linfocito. Entonces, cuando se divide, eso libera un montón de réplicas de virus y eso va a matar a la célula infectada. Este 4, un CD4, un CD8, un macrófago, células que son importantes para la inmunidad. Aquí lo ves palabras menos, ¿no? Ves cómo el virus, con su GP120 y la GP41, ves cómo interactúa con la membrana de la célula, en este caso me llama la membrana del linfocito, y ves cómo él se integra, ¿okay? Hacia dentro de la célula. Entonces, dentro de la célula, replica su material genético gracias a esta transcriptasa reversa y entonces, eventualmente, él se replica y se libera de esa célula. ¿Y qué va a hacer entonces? Va a seguir infectando otras células de forma cíclica hasta que sin tratamiento, pues, ganará la batalla. ¿Qué ocurre? Los linfocitos TCD4, esos infectados, van a morir, ¿ok? Van a sufrir daño por esos virus en replicación. Claro, antes de morir, su función se va a ver alterada. Entonces, mira este número aquí. De 1 a 2 billones de linfocitos CD4 nacen o se generan 100 billones de partículas. Entonces, en papel, es un virus que tiene todas las de ganar, ¿ok? Que eso fue lo que ocurrió en su momento. Por eso es que en su momento hubo una pandemia de HIV-Sida, hasta que apareció, primero descubrimos cómo se transmite, ¿okay? Descubrimos que la transmisión era sexual, entonces ahí vino la campaña de las medidas estas de protección, etcétera. Ahí se comenzó a ganar terreno y ya después hubo las campañas estas de concienciación, ¿ok? De educación a la gente de que está mal tener relaciones así sin conocer a tu pareja. Tú no sabes. Vino la docencia, se le podemos decir a eso. Y ya después, en tiempos modernos, vino el tratamiento. Entonces, gracias a eso,
esta pelea que pues mucha gente murió, pues hoy en día la pelea está bien nivelada. Hoy en día tenemos herramientas para batallar contra el HIV. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan peligroso? Y repito nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué nos causa tanto daño? ¿Por qué mata a la gente? ¿Por qué de tratamiento? Porque él le pega es a los CD4. Y sin CD4 no va a haber inmunidad mediada por células. No contento con eso, el HIV también provoca apoptosis de células que no están afectadas, destruye órganos linfoides, también afecta a otras células y, como te dije, disminuye la función de las células T que sobreviven. O sea, es un daño global inmune. También infecta células dendríticas que tú las conoces ya y también macrófagos. Supuestamente los monocitos infectados llegan al sistema nervioso central, o sea, el cerebro, y ahí se diferencian en microglía, pero va a ser una microglía que está infectada. O sea que la microglía es una célula de la glía encargada de la respuesta de defensa del sistema nervioso central. Curioso es que la neurona pues no se va a infectar. Bien. Para resumírselo, pues hay varias fases de la infección por HIV. Primero hay una fase aguda, el virus entra, infecta a los CD4 de memoria, algunos mueren, después el virus se va a diseminar, eventualmente la dendrítica va a captar el virus y se lo va a llevar a los ganglios linfáticos. Posteriormente, a las 3 a 6 semanas, algunos pacientes pueden hacer un síndrome agudo con síntomas inespecíficos, fiebre, malestar general, como si tuvieras cualquier resfriado o cualquiera de estas, me llaman gripe rompehueso, ¿no? O sea, un paciente con un resfriado así, los síntomas que da el COVID, por cierto, pues así, que no, que fiebre, me siento mal, no tengo hambre, cosas generales, pues no hay a pensar de buenas a primeras en un HIV si no hay historia que te haga sospecharlo, porque eventualmente esos síntomas van a resolver, ¿ok? Entonces ahí también los citotóxicos, los CD8, van a pelear contra el HIV, que es lo que hace que en un inicio se contenga la infección. Después hay una fase crónica, ¿ok? Una fase crónica que dura mucho tiempo, que es donde el virus se comienza a replicar. O sea, el paciente suele ser asintomático, por eso le llaman periodo de latencia. Pasan muchos años, y en esos años el virus se replica, y por cada replicación de virus, muchos CD4 entonces van a morir, al tiempo que la población de CD4 va a ser barrida. Y también la de CD8, por eso que tú ves que habrás escuchado, imagino yo, que esos pacientes hay que medir la carga viral, ¿ok? Porque si el CD4 baja mucho, quiere decir que el virus está atacando. Quiere decir que el virus no está, el tratamiento no le está pegando al virus, porque el virus sigue atacando, sobre todo a los linfocitos T, CD4 y también los CD8. Bien, sin tratamiento, el paciente se va a quedar sin CD4, se va a quedar sin inmunidad mediada por células. Y entonces el paciente va a quedar finalmente en una fase SIDA, que es donde el virus ganó la batalla y entonces va a tener una carga viral bien alta, ¿ok? Entonces el paciente se quedó sin CD4, se quedó sin inmunidad. Y entonces este paciente va a ser víctima o va a ser presa de toda la gran cantidad de gérmenes oportunistas. O sea que un oportunista es un germen, un microbio en términos generales, que no puede atacar a una persona inmunocompetente porque es derrotado por el sistema inmune normal. Pero si el sistema inmune, entonces ellos son como unos juegavivos, atacan al debilitado. ¿Sí? Por eso que son oportunistas. Y también hay neoplasias bien descritas en el paciente HIV-Sida, las cuales yo les voy a hacer mención ahora más adelante. Bien, una vez que está con SIDA ya lamentablemente es un paciente que va a tener pérdida de peso, diarrea y ganglios, ¿no? Se llama linfadenopatía generalizada. Bien, obviamente esto no es clínico, ¿no? O sea, obviamente la sospecha viene por infecciones a repetición, o sea, los oportunistas, sobre todo neumonía por estos neumocistis, estas placas blancas acá, esa es la candidiasis orofaringia, ¿ok? Citomegalovirus también puede afectar, vuelve y aparece la tuberculosis, que también es importante en el paciente con HIV, y también
parásitos como el toxoplasma, que se atribuye a masas en el sistema nervioso central. Bien, todas estas cosas que sean tan dramáticas, lo importante es que con tratamiento se pueden manejar, ¿ok? La gran mayoría, por no decir todas. Bien, el paciente con SIDA, como tal, ya en etapa terminal, o sea, en la fase terminal, mejor dicho, ciertos tumores están bien descritos en estos pacientes. Esto que está acá, tú ves estas manchas así que también pueden aparecer en la cavidad oral, ¿ok? Son los famosos sarcoma de Kaposi, ¿ok? Es un tumor de origen vascular que se da sobre todo en piel y mucosas. Este tumor se asocia a el herpes virus 8. Ese herpes virus 8 presenta muchos factores angiogénicos, sobre todo expresa mucho o hace que se exprese mucho factor de crecimiento vascular endotelial. Eso lo que hace es que muchos vasos proliferen y entonces pues se generen estos tumores de origen vascular. Entonces son tumores pues un sarcoma con un tumor maligno, pero que puede tener un comportamiento biológico intermedio. En el paciente con SIDA también se han descrito linfomas, ¿ok? Tumores linfomas, tipo linfomas, que se asocian a estos pacientes HIV-SIDA, sobre todo los que se asocian a estos virus de Epstein-Barr. Y también estos pacientes van a estar más susceptibles de sufrir carcinomas asociados a HPV, ¿no? Al papiloma humano, sobre todo carcinomas del cervix y del canal oral. Y también están descritos de la cavidad oral. ¿Por qué? Porque acuérdate que en un paciente competente, inmunocompetente, el HPV es hasta cierto punto controlado por tu inmunidad mediada por células. Recuerda que aquí las células están abolidas, no existen las células. Por lo tanto, esto va a proliferar. Esto lo que está acá será un sarcoma de Kaposi. Ves que aquí los canales vasculares, cómo proliferan. ¿Okay? Ves que una neoplasia fusocelular que es hipercelular, hay mucha proliferación de vasos. Y esto que está acá es un carcinoma escamoso. Aquí todas estas islas de células escamosas, ves cómo hay queratina, hay difracción escamosa. Esto definitivamente es un tumor invasor, que eso hasta cierto punto es esperado en los pacientes con HIV, también descritos. Bien, eso es lo que tenemos pendiente en la última clase. Con esto terminamos este módulo y ya nos quedaría para el jueves la última clase de las neoplasias. Entonces, listo, pues como terminamos por hoy, hasta luego.